Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro. Gracias por estar, por formar parte. Septiembre, como ya la gran mayoría sabe, es el mes mundial del Alzheimer y desde ALMA hemos convocado a distintas charlas. Hoy estamos finalizando nuestra campaña del Mes Mundial del Alzheimer y tenemos el honor de contar en este último encuentro con la doctora Cecilia Serrano. La doctora es médica neuróloga de la UBA, doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada, investigadora independiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Neurología Cognitiva de INEVA y del Hospital César Milstein, y por supuesto, miembro del Comité Científico de ALMA. Querida Cecilia, te damos la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar aquí. Muchas caras conocidas, muchos amigos, Celia, Fernanda, ¿cómo están? Muchos otros que están acá y que a veces no los veo, pero tengo minimizado para poder ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a Almas. Para mí siempre es un placer estar todo el año, ¿no? Independientemente del mes mundial del Alzheimer, porque de hecho se trata de estar, ¿no? Estar y visibilizar esta problemática. Así que agradezco una vez más siempre a Gladys, a todo en la comisión directiva de que me tienen en cuenta para dar alguna disertación. Así que, bueno, gracias entonces y vamos a comenzar esta última etapa, este trajín que siempre nos convoca en septiembre, que bueno, que está relacionado obviamente a poder visibilizar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Voy a pasar las diapositivas, espero que todos la vean, ¿sí? Bueno, 21 de septiembre, que ya pasó, pero todos sabemos que es el Día Mundial del Alzheimer y que nos convoca, ¿sí? A hacer muchas cosas, a conmemorar ese Día Mundial, a hablar de cifras actuales a nivel nacional, cifras actuales a nivel internacional, de lo que es la demencia, de que conocer que la demencia no es parte del envejecimiento, lo que es el Alzheimer, que demencia y Alzheimer es lo mismo, no es lo mismo, lo que nos dejó la pandemia por el COVID, que fue realmente un antes y un después en nuestra comunidad de pacientes con Alzheimer. El lema, como todos los años, del 2023, que este año está el foco puesto en el control y la identificación de los factores de riesgo vinculados a la demencia. Y por supuesto, vamos a hablar a modo de conclusión y cierre de este mes, la necesidad de actuar en medidas de prevención, de diagnóstico, de cuidados, de inclusión, de intentar llegar a la curación de la enfermedad. Y por supuesto, uno de los ejes de la campaña, que es poder visibilizar la enfermedad de Alzheimer en todos los sentidos, ¿sí? Hemos pasado por conmemorar el Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre, como lo hacemos desde hace mucho tiempo, y esto tal vez muchos lo saben, pero desde el año 1994 que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer desde que lo impuso la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, desde el 2012 en adelante, la Organización de Alzheimer Internacional, la ADI, decidió ampliar para conmemorar todo el mes mundial del Alzheimer, y lo invocamos el mes de septiembre. Una de las finalidades de hacer lo que hacemos y que todas las asociaciones hagan lo que hacen en el mes de septiembre es lograr el apoyo de los gobiernos, de las naciones, con respecto a esta enfermedad. Eh, entonces, tiene mucha implicancia los objetivos de poder estar hoy todo el mes de septiembre hablando de Alzheimer. Uno de los objetivos fue y es crear conciencia sobre la demencia. Sabemos que la demencia está creciendo en todo el mundo y es una prioridad en la salud pública, ¿sí? Y esto es así y debe estar en la agenda de nuestros políticos, en la agenda sanitaria todo el tiempo, en todos los países, independientemente del grado de desarrollo de sus países, de sus naciones, ¿no? Crear conciencia de la enfermedad. Segundo lugar, reducir el estigma que hoy por hoy sigue rodeando la demencia. En tercer lugar, abogar por la toma de medidas concretas a nivel local, regional, a nivel nacional. ¿Esto qué es? Bueno, tomar planes, digamos, hacer bajadas de líneas a nivel de medidas basadas en principios de evidencia, en números, en equidad, en inclusión y por supuesto en integración social, ¿no?
Y por supuesto lograr adherirnos al Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud, que ya del año 2017 hacia el 2025 plantea una serie de objetivos que tenemos que siempre tener en cuenta y nunca olvidarnos. Los objetivos que tenemos que cumplir de este plan, que nosotros somos uno de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud para el plan de demencia, es considerar a la demencia como una prioridad en salud pública, concientización, y esto lo logramos a través de las campañas, como lo hace ALMA todos los años hace muchísimo tiempo, reducción del riesgo, está puesto en colorado porque es lo que vamos a hablar y que lo se ha hablado durante toda esta campaña, puesto el ojo en el diagnóstico y el tratamiento temprano, lo antes mejor, siempre es mejor, el apoyo a los cuidadores, porque saben que esto no es un trastorno de una sola persona, sino que es de la familia, ¿sí? El apoyo a los cuidadores, contar con sistemas de información, abogar por tener datos científicos a nivel nacional, para que son los verdaderos indicadores de salud. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta cantidad de personas hay con deterioro? ¿Cuántas personas hay con Alzheimer? Y de esa manera tomar medidas eh, políticas acordes, ¿no? Y por supuesto, abogar por la toma de conciencia de que hay que investigar y hay que innovar sobre la enfermedad de Alzheimer para tratar de que en algún momento esto se llegue a la curación, digamos, trate de tener un fin esta enfermedad que afecta a tantas personas. Este año el foco está puesto en factores de riesgo. El eslogan de este año es nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde, ¿no? Este año el enfoque clave del Mes Mundial del Alzheimer es la identificación y el control de los factores de riesgo vinculados a la demencia, tanto en personas sanas que no desean llegar a la demencia y también el control e identificación de factores de riesgo en aquellas personas que ya tienen el diagnóstico de demencia, porque sabemos que cuando controlamos ciertos factores siempre nos va a ir mejor que si no los controlamos, teniendo o no teniendo demencia. Entonces siempre es una oportunidad, siempre es una oportunidad para hablar de esto y nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado temprano y tarde, digo, para hablar y para abordar la demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos de cifras, la verdad que es bastante difícil porque no tenemos muchas cifras en Argentina de cuántas personas padecen de Alzheimer y conviven con la enfermedad de Alzheimer. Se estima que son más de 300.000 personas en la Argentina. Pensamos que esta cifra aún es muy poca, ¿no? Que debe haber mucho más personas que tienen la enfermedad y que están realmente subdiagnosticadas y que muchas pasan por un envejecimiento normal, que todavía las personas siguen pensando eso en el mundo. Si hablamos del mundo, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel internacional? Sabemos que la población está envejeciendo, independientemente del grado de desarrollo de los países. Tanto Latinoamérica y el Caribe como los países desarrollados tienden a tener poblaciones más envejecidas. La expectativa de vida está subiendo y ha crecido, pasando los 80 años para hombres y mujeres. Entonces, como tenemos más edad, tenemos más enfermedades edad dependiente. Y la demencia es una enfermedad edad dependiente. ¿Sí? Se ha originado un aumento importante de personas con enfermedades no transmisibles como las demencias porque tenemos más personas arriba de los 60 años. Cada 3 segundos, fíjense el reloj, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla una demencia. Cada 3 segundos. Y el número de personas con demencias en todo el mundo va a superar hacia el 2050, ¿sí? Va a superar, se va a triplicar, va a superar aproximadamente los 130 millones, ¿sí? Partiendo del 2019 de los 55 millones. Fíjese la cantidad de personas que van a tener y convivir con demencia hacia el 2050. Obviamente todo esto impacta en números, impacta a nivel de la economía, ¿sí? Esto va tendiendo a aumentar a menos que se tomen las medidas que vamos a hablar a continuación. Conocer la demencia fue un lema de la campaña ya hace unos años y que sigue estando vigente porque demencia no es sinónimo de Alzheimer y Alzheimer no es sinónimo de demencia. ¿Por qué? Porque demencia es un concepto que puede tener varias causas. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente. Hablar de demencia, hablar de deterioro es muy importante por varias razones. En primer lugar, tenemos que conocer que la detección temprana de cualquier trastorno cognitivo siempre nos permite un diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno y temprano, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuanto antes mejor, uno puede enlentecer
el progreso de una afección cognitiva, una afección conductual, como el Alzheimer u otro tipo de demencias degenerativas, incluso la demencia vascular. Cuanto antes mejor, porque podríamos mejorar la calidad de vida. ¿De quién? De la persona que padece Alzheimer y del entorno, del cuidador. Hay que prepararse mejor, conociendo, para los desafíos que pueden surgir a medida que esta condición va progresando, porque es una condición que progresa lentamente, ¿no es cierto? Y es una enfermedad neurodegenerativa. Esto es importante para prepararse mejor para los cuidados, cómo poder planificarlo, cómo poder planificar un apoyo necesario para esta condición. Entonces, esto es extremadamente importante. Cuanto antes mejor para poder reducir el estigma, volviendo nuevamente a esta palabra. Hay que hablar realmente de esto, abierta y honestamente, sobre lo que es el deterioro cognitivo, sobre lo que es la demencia. Esto contribuye a reducir el estigma, los conceptos o los estereotipos que nosotros tenemos sobre algunas enfermedades mentales que siguen existiendo, ¿sí? El miedo asociado a esta condición también hace que las personas no hablen y lo oculten hasta que ya la condición sea demasiado tarde. Hablar de esto abierta y honestamente fomenta, por supuesto, una mejor comprensión y empatía de las personas, del entorno, de la sociedad, ¿no? Y por supuesto alienta a buscar ayuda sin temor al juicio con respecto a esta enfermedad. Cuanto antes mejor para buscar el apoyo emocional. Sabemos que tener un familiar o una persona en el entorno con un diagnóstico de deterioro o de demencia, en especial de enfermedad de Alzheimer, es una condición emocionalmente impactante, ¿no? Tanto para el paciente, que hoy es el centro del diagnóstico, hoy hay un cambio de paradigma en donde hoy se lo trata de incluir eh, no como antes, sino como partícipe de su tratamiento y de su condición en la medida que él pueda, en la medida que quiera, en la medida que entienda de que esto no es un envejecimiento normal. Entonces, el apoyo emocional es muy importante para él y para la familia, ¿no? Abrir el diálogo es importante para compartir emociones, preocupaciones, experiencias. Y esto también es una de las patas muy importantes que tiene Alma en cuanto a los grupos de esposos y esposas y por supuesto a, digamos, los encuentros con los cuidadores y con los familiares, ¿no? Los grupos de apoyo a cuidadores. Esto es fundamental para llevar la enfermedad. Sabemos que cuando hablamos de demencia hay 10 señales que nos alertan de que algo está pasando y que esto no es un envejecimiento normal. ¿Por qué? La demencia no es parte de un envejecimiento normal y cuando algo pasa de todas estas 10 señales, tengo que concurrir al médico y lo vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son las señales que me deben alertar de que no estoy envejeciendo como corresponde, digamos, biológicamente? Por ejemplo, tener pérdida de memoria más allá de lo que corresponde a la edad. La pérdida de memoria se objetiva como importante cuando se reiteran muchas las cosas, cuando se pierden objetos, cuando se pierde la memoria inmediata, lo reciente, se conserva la memoria del pasado, ¿sí? Cuando hay dificultad para realizar una tarea que antes le era familiar, cuando empieza a tener dificultades en el lenguaje, tanto en la expresión como en la comprensión, en el lenguaje escrito o en el lenguaje hablado, cuando hay alteraciones del juicio, de la toma de decisiones, cuando se encuentran cosas guardadas fuera de lugar, cuando la persona empieza a tener una retracción social, un aislamiento de las actividades sociales o del trabajo que antes las compartía con tanto placer, ahora dice, no, ¿para qué? Prefiero quedarme en casa y la va pateando, ¿sí? Problemas en relación con la visoespacialidad, muchas veces puede ser evidente en el manejo, el manejar mal, el tener chocar, el estacionar mal o el conducir más lento, pueden ser señales que es un conductor peligroso al volante y que algo está pasando. Cambios del ánimo, esto es muy importante. En los nuevos estudios, y ya hace mucho tiempo estamos hablando que a veces puede una depresión de inicio tardío a los 50, a los 60 años, sin ningún tipo de motivo, puede ser un indicio de que hay una enfermedad neurológica subyacente, ¿no? Esta depresión de inicio tardío, una depresión sorda, donde más es una apatía que depresión, a veces puede estar anticipando que hay una enfermedad neurológica, hay que tener muy en cuenta eso, o vascular, ¿sí? A veces hay problemas en la secuencia de cosas,
el cómo realizar los actos motores, ¿sí? O bien, lo más clásico es la desorientación en tiempo o la desorientación en espacio, ¿verdad? Entonces, como ven, si alguien tiene una o varias de estos signos, estas señales, puede corresponder a una bandera roja, que esto es una alerta que no es parte de un envejecimiento normal. Y esto tiene que quedar bastante claro para las personas que están escuchando acá, para las personas, para la sociedad, para las familias, pero también para muchos profesionales de la salud. Eh, la diferencia entre el Alzheimer y los cambios típicos de la edad, siempre lo decimos en las campañas porque hay que informar a la población. A veces pueden ser sutiles al inicio, pero cuando esto se acentúa, no es sutil y la diferencia es clara. Hay cambios típicos relacionados a la edad, por ejemplo, cuando de vez en cuando uno puede tomar una decisión errónea, ¿sí? ¿Quién no lo puede haber hecho? Cuando se olvida a veces el pago mensual de algún impuesto. Cuando uno puede olvidarse el día en que es y después viene más tarde. Cuando uno olvida una palabra, un dato poco importante y más tarde nos vuelve a la memoria. O cuando uno suele perder la llave de vez en cuando y no sabe dónde la dejó y la recupera o no, pero pueden ser hechos aislados. Sin embargo, cuando hablamos de Alzheimer y hablamos de demencia, esto pasa todo el tiempo y llama la atención a la familia. Por ejemplo, tomar decisiones erróneas todo el tiempo, dificultad de administrar su propio dinero, hacer líos con el dinero, perder la noción de la fecha, del tiempo, tener dificultades para el lenguaje, para conversar, para escribir, para comprender, ¿sí? O poner cosas, como dijimos, en lugares erróneos, ¿sí? Esto cuando es realmente preocupante para la familia, esto ya no es parte de un envejecimiento normal. Hablamos de demencia y ahora vamos a hablar del Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es la principal causa de demencia, ¿sí? Demencia es un concepto que es como un paraguas en donde la persona en forma adquirida, generalmente a partir de los 60 años, va perdiendo capacidad intelectual, memoria, lenguaje, orientación, como vimos recién, paulatinamente hasta llegar a un punto que no puede dependerse sola en la vida, digamos, manejarse sola y entonces depende de un cuidador. Eso es una demencia, ¿sí? No se nace con demencia, sino que la demencia se adquiere a lo largo de la vida. Y hay muchas causas de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, ocasiona entre el 60 y el 80% de los casos. El factor de riesgo conocido y más importante del Alzheimer es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de Alzheimer. Pero no significa que nosotros vivamos hasta los 100 años y todos tengamos Alzheimer. No, porque hay envejecimientos exitosos. Algunos tendrán Alzheimer y otros no. Todo depende de la genética, de cómo uno ha vivido, como vamos a ver. Generalmente cuando uno tiene diagnóstico de Alzheimer, los síntomas van empeorando lentamente con el tiempo. En general es una enfermedad que puede llevar hasta los 20 años de sobrevida, pero todo depende de las características de las comorbilidades. Si el paciente no siempre tiene solamente enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de las personas generalmente más grandes a partir de los 60, sino que pueden tener hipertensión, diabetes, colesterol y otras enfermedades que complican a su vez la enfermedad degenerativa. Pero siempre el Alzheimer va interfiriendo con las actividades de la vida cotidiana y hacen que dependa de un cuidador o de varios cuidadores para poder valerse en la vida. El Alzheimer va afectando la parte cognitiva, pero también la parte conductual, también lo funcional y obviamente lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Cuando uno diagnostica enfermedad de Alzheimer clínicamente evidente, cuando tiene todo lo que estamos hablando, no significa que ahí empezó. Se dice por la ciencia, sobre todo en las últimas décadas, que la enfermedad de Alzheimer comienza 20 años antes que los síntomas clínicos uno lo diagnostique, ¿sí? O sea, si tenemos un diagnóstico a los 80 años de enfermedad de Alzheimer, probablemente a los 60 o 65, ya ese cerebro comenzó a sufrir alteración. ¿Y qué es la alteración que sufre ese cerebro? Desde etapas previas, antes de la clínica, comienza el depósito de dos tipos de proteínas distintas, una llamada beta-amiloide y otra proteína tau. Las dos son necesarias para ocasionar daño en el cerebro, a tal punto que
impactan en la neurona, que es la célula del cerebro, ¿sí? Desde adentro, como es la proteína tau, o desde afuera, como es la placa amiloide. Entonces empiezan a alterar la neurona deja de conectarse con otra y así sucesivamente. Esto lleva a cambios macroscópicos, el cerebro se achica, se atrofia, como decimos nosotros, a diferencia, por ejemplo, de un cerebro sano de la edad. Por eso es tan importante una imagen, especialmente una resonancia o una tomografía, pero en este caso una resonancia que nos permite ver el tamaño del cerebro en las diferentes áreas. Por supuesto que esta destrucción neuronal se va haciendo en forma selectiva. Generalmente afecta las áreas de la memoria, como son las áreas de los hipocampos, la corteza temporal y medial, también la neocorteza temporal lateral, como vemos aquí, que es toda el área del lenguaje, y se va afectando las áreas parietales, occipitales, que tienen que ver con lo visoespacial, las praxias, etc. Y así esto, con el tiempo, va dañando prácticamente todo el cerebro, hasta estadios más avanzados en donde se va a ver afectado el movimiento y el control de los esfínteres. Entonces, cuando uno tiene esta información de lo que va pasando, de lo que es una demencia, de el alerta, de que esto no es un envejecimiento normal, de que esto puede ser una enfermedad de Alzheimer, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Bueno, por supuesto, cuanto antes mejor, detección temprana. Esto es uno de los puntos clave. Lo que hay que hacer es ocuparse, pero nunca preocuparse. Cuanto antes mejor. Podemos explorar tratamientos lo antes posible que puedan aliviar cualquier síntoma de la persona y mantener un buen nivel de independencia por mucho más tiempo. Esto es lo que hace la detección temprana. También, cuando uno detecta tempranamente una enfermedad, puede plantear posibilidades al sujeto, a la persona, de participar en ensayos clínicos de nuevos medicamentos, como todos han visto en los medios últimamente, sobre todo desde el 2021. Nuevos medicamentos que aumentan las posibilidades de curar la enfermedad. Entonces, cuanto antes mejor tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Cuanto antes mejor consultar al médico ante mínima sospecha. El médico sabrá qué es lo que tiene que pedir. Por eso es tan importante informar. Mediante un análisis de sangre para descartar que las personas puedan no tener, por ejemplo, diabetes descompensada o el inicio de una diabetes, un problema de tiroides, un problema de vitaminas, problemas de sodio bajo hiponatremia, o sea, de calcio, de fósforo, de magnesio. O sea, hay que hacer una rutina de sangre completa y descartar una anemia u otro tipo de cosas. Hay que pedir un estudio neurocognitivo. Esto es una evaluación cognitiva, que es un estudio que lo hace una neuropsicóloga. En Alma también se hacen este tipo de prestaciones. Es un estudio muy sencillo que se realizan a través de test, ¿sí? Que pueden ser a distancia, pueden ser en forma presencial, en donde se evalúa la capacidad global del rendimiento intelectual de la persona, pero también los aspectos especiales como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales, la capacidad de que tiene la persona de valerse por sí sola, las actividades instrumentales de la vida diaria, qué le está pasando a nivel de las emociones, si tiene depresión o no tiene depresión, y sobre todo cómo lo ve el entorno familiar. Esta evaluación cognitiva a mí me da mucha información. Si esto que le pasa a la persona y que dice que le pasa tiene que ver con un envejecimiento, tiene que ver con una depresión, que por algún motivo le está pasando, tiene que ver con algún problema médico que hay que revertir, o tiene que ver con que está empezando un problema cognitivo. Y si es un deterioro cognitivo leve, cuando todavía no impactó la vida diaria, o ya forma parte de una demencia. Y tendré que buscar con una resonancia, una tomografía, qué tipo de demencia puede llegar a estar teniendo la persona. Con estas tres cosas, estudio de sangre, evaluación cognitiva y una resonancia, el médico tiene idea, como un rompecabezas, de ir viendo cuál puede ser la causa de la demencia, ¿sí? Siempre si miramos solo un estudio cognitivo nos quedamos con una parte del diagnóstico, lo mismo que con una resonancia. No se puede hacer un diagnóstico con una resonancia solamente si no tenemos
toda la impronta, digamos, que nos da el aporte del análisis de sangre o de un estudio neurocognitivo. Por eso la valoración clínica integral es muy importante en todas las personas. Ustedes han escuchado hablar que existen otros estudios llamados biomarcadores. Todos los que yo les dije antes son biomarcadores también. La evaluación cognitiva es un marcador, la tomografía y la resonancia también. Lo que yo estoy hablando de los biomarcadores son específicos, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, en donde a veces se detectan una serie de proteínas, como la amiloide, a través de estudios llamados PET. Eh, Hay otros estudios como SPECT, como PET-FDG, como una punción de líquido para detectar algunas proteínas, resonancias funcionales, electroencefalograma. A veces se indaga mucho más allá con estos estudios cuando los diagnósticos no son tan claros, pero no se hacen de rutina todavía. Son más de tipo, cuando la presentación de los cuadros es rara, cuando la presentación de los cuadros se hace en inicios preseniles, debajo de los 60 años, cuando hay antecedentes genéticos, cuando la evolución es tórpida, progresiva, o cuando la evolución es focal o con alguna variante atípica, por ejemplo, con problemas del lenguaje o problemas meramente conductuales. Entonces, ahí toman relevancia los estudios más importantes. Si no, en general, con estas tres cosas, análisis de sangre, estudio cognitivo y una imagen, son suficientes para el diagnóstico de una probable enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Informarnos, en primer lugar. Informarnos y optar por prevenir si uno sabe qué es lo que hay que hacer y si tiene un diagnóstico, también controlar algunos factores para tratar de mantenerse en esta condición y no evolucionar tan rápido. Y por supuesto, optimizar el tratamiento disponible y ver cuál es la mejor droga para esa persona en el caso de que ya esté iniciando una demencia. ¿Puedo reducir mi riesgo de tener Alzheimer? En realidad la respuesta es que sí. Hoy por hoy se puede reducir el riesgo bastante si uno comienza lo antes posible, ¿sí? Con reducir varias áreas claves, ¿sí? El riesgo en varias áreas claves. Por ejemplo, si uno puede empezar a reducir el riesgo a nivel físico. Esto tiene que ver con control cardiovascular. El riesgo a nivel de la salud mental, emocional y cognitiva. Uno puede medir el riesgo también y bajarlo si a nivel de las naciones empieza a bajar también lo que tiene que ver con la contaminación ambiental en las grandes urbes. Uno debería bajar y poder reducir el riesgo controlando los factores no modificables. Esto es un tema muy importante, porque nosotros podemos modificar algunas cosas, pero otras no. O sea, uno no puede modificar la edad, por supuesto. Con la edad no hay nada que hacerle, ¿no? Tampoco podemos modificar la genética, con lo cual uno nace. Entonces, la ciencia hoy tiene un gran ojo en tratar de modificar lo no modificable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo no modificable? Si yo nazco con un gen como la APOE4/4 y que eso me va a dar más riesgo de tener Alzheimer, ¿habrá alguna medida de que ese gen no impacte para poder avanzar? ¿Sí? O, por ejemplo, últimamente se están relacionando y cada vez están descubriendo más los genes que nos protegen, ¿sí? De la enfermedad de Alzheimer. Aquellos que tienen esos genes son aquellas poblaciones muy longevas, por ejemplo, las poblaciones orientales, algunas. Entonces, ¿qué tendrán esas personas y esos genes? ¿Se podrá de alguna manera manipular para que la persona envejezca y no llegue a tener Alzheimer? Entonces, sobre esto hay un gran campo de acción y de la ciencia. Y por supuesto, el ojo está en, hoy por hoy, reducir el riesgo a nivel preventivo. Si yo tengo 40 años, no quiero llegar a tener Alzheimer. O reducir el riesgo una vez que tengo el diagnóstico. Si hablamos de reducir el riesgo a nivel preventivo, existen 12 factores de riesgo, que esto ya lo ha publicado la revista Lancet en el año 2017, que se sigue hablando cada vez más de esto. Si uno pudiese controlar estos 12 factores de riesgo, podríamos tener la probabilidad de reducir la demencia hasta un 40%. 40%. Y uno dice, bueno, ¿desde cuándo? Lo antes posible, lo más temprano posible.
Y estos 12 factores de riesgo que este año se hace tanto hincapié son la inactividad física. Esto es un gran factor de riesgo para progresar hacia un deterioro cognitivo. El exceso del cigarrillo, o sea, fumar. Consumir alcohol en forma excesiva. La contaminación ambiental, esto tiene que ver con vivir en las grandes urbes, sobre todo en zonas urbanas muy contaminadas. El otro factor de riesgo es el contacto social infrecuente, o sea, el aislamiento. Y todos sabemos lo que padecimos en la pandemia, ¿no? Y lo que nos dejó el COVID, que vamos a hablar más adelante. El aislamiento social es uno de los principales factores de riesgo también para deteriorar. ¿Mm? La obesidad, el sobrepeso, sobre todo a nivel de la edad media de la vida. Este factor de riesgo, el tema de la deficiencia auditiva, ¿sí? La hipoacusia, es fundamental, tiene un peso muy importante y la gente no toma la importancia que requiere este factor de riesgo. Em, la gente no utiliza, no se equipa con audífonos o con un implante coclear en el caso de que sea necesario y tiene hipoacusia y realmente piensa que es por la edad y no se equipa y esto trae muchas consecuencias, ¿sí? Si uno pudiese tener un audífono en las personas lo necesitan, reduciríamos muchísimo el riesgo de hasta el 8% del riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, el tema del no escuchar bien es muy importante equiparse. Por supuesto, otro factor de riesgo es la depresión, en la depresión no tratada, eso es un factor de riesgo muy importante. La diabetes también descontrolada, la hipertensión, todos los factores de riesgo cardiovasculares, el tener picos hipertensivos y no mantener una presión sostenida, eso es muy malo. Por supuesto, tener menos de 12 años de educación. La baja educación se ha postulado hace unos años como un factor de riesgo para progresar hacia enfermedad de Alzheimer o demencias. Yo diría que no se asusten, tener menos de 12 años de educación puede ser un factor de riesgo, a menos que la persona eh, haya tenido esa educación formal, menor de 12 años, pero se haya mantenido estable y cognitivamente activo toda la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de tener una educación menor de 12 años y mantenerse ese nivel de educación y no hacer trabajar el cerebro hasta la vida adulta, ¿no? Y lo que se está también analizando mucho últimamente son las lesiones en la cabeza. Los golpes en la cabeza o traumatismos de cráneo también son condiciones de riesgo para las demencias. No solamente tener un solo golpe, un solo traumatismo y con pérdida de conciencia, sino varios traumatismos, pequeños traumatismos a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, como pasa, por ejemplo, en los jugadores de fútbol, rugby, en los deportes de contacto, ¿sí? Entonces, como ven, todos estos factores de riesgo, si los podemos controlar, ¿sí? Podríamos reducir lo antes posible hasta el 40% de nuestro riesgo de desarrollar deterioro. Si hablamos de riesgo, también hablamos de qué nos protege. ¿Cuáles son los factores que nos protegen a nivel de lo cognitivo? Y nos protege, por ejemplo, esto que salió en la última revisión del Alzheimer, el último informe del Alzheimer Internacional, es, por ejemplo, tocar un instrumento, ¿sí? Tocar un instrumento, la música. Hay muchos estudios, un estudio muy importante de más de 30.000 personas, entre los 40 y 79 años, que se ha visto que el tocar un instrumento, estar relacionados con la música, de alguna manera, envejecen mejor, ¿sí? Más saludablemente. Entonces, es un muy lindo ejemplo de la actividad musical, por supuesto, y si uno tiene la capacidad de poder ejecutar un instrumento mejor. Recuerden aquí también de lo que nos protegen los 5 dedos de la mano, el estudio Finger, ¿sí? 5 dedos de la mano. ¿Cuáles son estos factores que nos protegen? Uno, el control cardiovascular, ¿sí? Dos, la actividad social permanente, ¿sí? Tres, la actividad mental permanente. Cuatro, la actividad física, sobre todo tipo aeróbica, ¿sí? Caminatas, baile, pero no una vez por semana, sino al menos 2 veces, 3 veces por semana. Y no matarse, sino media hora, 40 minutos por día. Y por último, la alimentación. 5 factores. El estudio Finger, ¿sí?
5 factores de los dedos de la mano, 5 dedos. La alimentación es otro factor importante. La alimentación en base a una alimentación saludable, pescado, frutas, vegetales, cosas crudas y no grasas, no tantas harinas, ¿sí? No carnes, o sea, las carnes grasosas, sino más bien todo lo que es la alimentación magra. O sea que hay cosas que nos protegen desde ya. Otra de las cosas de por qué hablamos de cuanto antes mejor es que el diagnóstico temprano mejora la evolución de la enfermedad, ¿sí? Si bien en la actualidad el Alzheimer hasta ahora no tiene una cura, los tratamientos actuales lo que hacen, ¿sí? Es enlentecer, ralentizar por un tiempo el empeoramiento de la evolución de la enfermedad, o sea, enlentecen, ¿sí? Y de esa manera permanecen mucho más tiempo en el mismo estadio, mejora la calidad de vida de las personas y por supuesto de la familia, del cuidador, ¿no? Esto es extremadamente importante. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a hablar de tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Desde el abordaje farmacológico existen dos grandes categorías de remedios, algunos fármacos que pueden cambiar el progreso de la enfermedad, cambiar el proceso, poder detenerlo. Esto es lo que se está hablando mucho desde el año 2020, ¿no? Eh, y estos son los dos grandes fármacos aprobados por la FDA. Y después los fármacos que tenemos disponibles hoy por hoy en la Argentina, que son los que de alguna manera evitan de manera temporal los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar de lo que aprobó la FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos. La FDA tiene aprobado 7 fármacos, pero dos de ellos, ¿sí? Que son estos que están acá, el aducanumab y el Leqembi, que es el lecanemab, fíjense que vienen en presentación de ampollas. Esto no es algo que se toma, es algo que se aplica, ¿sí? En forma intravenosa. Estos dos fármacos son las primeras terapias alentadoras que demuestran que tal vez que se remueve o se podría remover la proteína beta amiloide del cerebro, de esa manera reducir el deterioro cognitivo, funcional de las personas que viven con Alzheimer, sobre todo en estadios muy, pero muy tempranos. Esto es algo prometedor, todavía no está en Argentina, pero sí está aprobado por la FDA desde el año 2021, el año 2023, que tanto nos preguntan a Alma si todavía no ha venido a la Argentina y todavía no está aprobado por ADMAT, ¿sí? Sí está aprobado en los Estados Unidos. Existen otro tipo de fármacos que son 5, ¿sí? Que están aprobados en el año 1996, que se dan recién cuando el paciente tiene estadio de demencia. Se pueden combinar, hay diferentes formas de dar la medicación y cada medicación se le administra a un paciente de forma particular, ¿no? Nunca un paciente es igual al otro. Tenemos donepezilo, galantamina, memantine, rivastigmina, la combinación de donepezilo y memantine. Esto es algo de especialistas, pero esto es algo que nosotros contamos hoy por hoy para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos de lo no farmacológico, tenemos algo que es bárbaro. Además de cuidar los hábitos y manejar factores de riesgo, la estimulación cognitiva, ya sea en forma individual o en forma de grupo, es fundamental. Cambio de hábitos, socialización, estimulación y sobre todo la terapia basada en arte. Siempre es algo que fomentamos desde la asociación, desde todos los médicos que trabajamos en Alzheimer, porque las actividades grupales en especial, los talleres, van facilitando estar en contacto con otras personas que padecen lo mismo, estimulan el diálogo, el intercambio, el compañerismo, un sentido de pertenencia. Y lo que tiene que ver con la terapia basada en arte es la posibilidad de sentirse gratificado por hacer algo que realmente le sale al paciente. Es algo basado en la fortaleza de la persona. Entonces esto es algo muy bueno, trabajar con la alegría, que no por ahí no lo dan otro tipo de terapias. Así que me parece que tanto la musicoterapia como la terapia basada en arte pictórico son realmente fundamentales. Cuando hablamos de Alzheimer no tenemos que olvidarnos de quien cuida, del cuidador del paciente con Alzheimer. Y para eso tenemos también en la página de Alma varios links con un montón de información de lo que nosotros llamamos la psicoeducación a la familia, ¿sí? Mensajes sobre cómo podemos
realizar el cuidado de nuestros adultos, de nuestros familiares, los derechos del cuidador, el derecho a tener un espacio propio, el derecho a tener un espacio de respirar, el derecho también a sentirse cansado, ¿no? Y poder descansar y tener una vida aparte, una vida privada aparte de lo que solamente significa cuidar a nuestro familiar. Los 10 nunca del cuidador, que se deben respetar ante un paciente con Alzheimer. Uno de ellos, por ejemplo, es nunca contradecirlo, ¿no? De alguna manera ir negociando. ¿Cómo realmente eh, hacer para el cuidado personal? ¿Cómo ayudar a las personas para su cuidado personal? Los cambios del comportamiento, qué hacer frente a un delirio, frente a una irritabilidad, frente a una deambulación nocturna, un insomnio. ¿Cómo hacer para comunicarnos y cuando la comunicación sea lo más efectiva, asertiva posible, ¿no? Siempre mirando a los ojos, hablando en un lenguaje claro, con pautas muy breves, ¿m? Nunca imponiendo, siempre respetando la autonomía y la dignidad de la persona. Por supuesto, hablamos mucho sobre el estrés del cuidador, ¿eh? El burnout del cuidador. Esto es cuando se llega ya a veces a una condición en donde realmente es peligrosa la salud del cuidador y de esa manera es peligrosa la salud del, del paciente, ¿no? Hay que cuidar a quien cuida. Y a veces uno se va deteriorando a la manera que se va deteriorando nuestro familiar, ¿no? Como las dos caras de una moneda. Esto hay que tratar desde el diagnóstico inicial de que esto no vaya sucediendo. Es muy difícil. Lo mismo también dar pautas, por ejemplo, a los cuidados de cómo alimentar a un paciente en los diferentes estadios, desde lo cuantitativo a lo cualitativo, qué hay que darle, qué calorías, cómo y hasta cuándo darle, cuándo aportarle la medicación. Eh, Hay muchas cosas que hay que informar en el mes mundial del Alzheimer, desde ya lo que es la enfermedad de Alzheimer y desde ya qué hacer para no tener enfermedad de Alzheimer y tener un envejecimiento exitoso. Es importante hablar de Alzheimer y conocer la demencia, porque conocer, estamos hablando hoy, nos estamos informando, implica poder comprender muchas cosas que antes no comprendíamos, ¿sí? Eh, Conocer implica poder planificar el hoy, el mañana, el futuro, pero tenemos que planificar qué nos depara eh, la enfermedad de nuestro familiar. Poder asesorar, poder saber apoyar con palabras oportunas, con un gesto, con un cariño, digamos, ¿no? Y poder tomar decisiones a tiempo de cómo querer vivir la vida que uno quiere vivir, tanto también legal como a nivel afectivo, ¿no? Eh, Cuando uno no tiene conocimientos, eh, por diferentes maneras, digamos, de no haber tenido esa oportunidad, la falta de conocimiento sobre la demencia, sobre el Alzheimer, lleva a suposiciones erróneas sobre los efectos de la persona y su familia. Entonces, el no tener conocimiento lleva a estigmatizar y, por supuesto, lleva a atrasar el diagnóstico, cosa que queremos erradicar y por eso nos sumamos siempre a la campaña. Decir que perderse, que olvidarse más de la cuenta, que, digamos, que poner un objeto fuera de lugar es parte del envejecimiento, esto es estereotipar, esto es estigmatizar, perdón, a la vejez y además retrasar el diagnóstico y no dar la posibilidad de tomar decisiones, de abordar un tratamiento temprano. Eh, Actualmente sabemos muchas cosas que pasan en el mundo y es importante el informe mundial de la enfermedad de Alzheimer del año 2019 del Alzheimer Internacional, que a pesar de que hablamos bastante sobre la década del 90 en adelante, sobre las campañas, 2 de cada 3 personas todavía piensan que la demencia es causada por el envejecimiento normal. 2 de cada 3 personas. O sea, todavía falta informar y falta visibilizar esta enfermedad. Lo peor no solamente es lo que piensa la gente, sino los profesionales de la salud. En esa encuesta del 2019, el 62% de los profesionales de la salud, médicos y no médicos, todavía piensan que la demencia es parte del envejecimiento normal. Y peor aún es en la encuesta que se le hizo a las personas que tenían y a sus familiares que tenían trastornos cognitivos, el 40%, casi la mitad, piensa que los médicos, los profesionales de la salud, ignoran a las personas con demencia, no les hablan. Les hablan dirigiéndose al
cuidador o al familiar. Hay muchos aportes en esta encuesta muy enriquecedora. Por ejemplo, dicen muchas personas, una de ellas dice, mi neurólogo ignoró mi presencia cuando discutió mi diagnóstico con mi esposo, como si yo no existiera. Muchos profesionales de la salud a menudo no creen que tenga demencia, dice una persona, lo cual es abusivo, ofensivo, pero también hablan sobre mí, de mí y nunca hacia mí. O sea, hablar al cuidador, al familiar y nunca al paciente. Esa actitud realmente debería estar desterrada, ¿no? Por eso tenemos que informar a la comunidad médica, pero también a toda la sociedad entera. Un tema especial fue qué nos dejó la pandemia por COVID. ¿Sí? La pandemia nos dejó un impacto muy importante en nuestra comunidad con demencia. Más de un cuarto de los muertos en todo el mundo fueron pacientes que tenían demencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente son personas más grandes y la edad fue un factor de riesgo para el COVID, pero también el tener demencia es un factor de riesgo para el COVID. Nos hacía personas más frágiles, más vulnerables hacia esta variante del coronavirus. Pero además estuvo el lado B de la pandemia, que lo estamos pagando todos ahora, que es el confinamiento. Este aislamiento social nos trajo mayor deterioro cognitivo a las personas que estaban aisladas, mayor tono del ánimo, depresión, ansiedad, tono de estrés postraumático, tanto en personas pacientes y en cuidadores. Y por supuesto, una gran sobrecarga del cuidador. Por eso del año 2019 las campañas se profundizan cada vez más en la visibilidad y la inclusión social de los pacientes, porque hubo mucha más cantidad de casos y casos que realmente se acentuaron luego de la pandemia, con muchos, ustedes saben, los que por ahí están escuchando, le puede haber pasado a un familiar. Eh, para ir terminando, la necesidad de actuar es ahora, y esto es a través de las campañas. Visibilicemos la enfermedad de Alzheimer terminando este mes y vamos comenzando, y para comenzar el 2024 tendremos que volver con más fuerza. Visibilizar la enfermedad también tiene que ver con llamar la atención, y llamar la atención, iluminar los monumentos famosos de color púrpura, violeta, como se hace en todo el mundo. Nosotros no nos quedamos atrás y en Ciudad de Buenos Aires empezamos a iluminar a través del impulso de Alma muchos monumentos de color violeta, ya desde años atrás, salieron en todos los medios. Fíjense qué bonitos el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, el Planetario, la Flor tan bonita en Palermo, el Congreso de la Nación, y este año, ¿sí? Se iluminó, fíjense aquí, todos los monumentos, la Torre de los Ingleses y la fábrica de bizcochos Canales, también tan típica del barrio de Barracas, ¿verdad? O sea, seguimos haciendo un gran impulso también por visibilizar la enfermedad también a nivel de la ciudad, iluminando en forma de violeta los monumentos. El fútbol nunca se quedó atrás con la Asociación Alma, con el eslogan La pasión vence al olvido. Esto es algo que gracias a la contribución de muchas personas, sobre todo también de la revista Gráfico, con esta edición especial de Fútbol versus Alzheimer, es algo que fue realmente importante. La pasión vence al olvido es un eslogan que no solamente es un eslogan, que es así, el fútbol genera pasión y lo que se almacena y se archiva con pasión y emoción generalmente se recuerda, ¿no? Y el fútbol trae esto, trae pasión, trae una pasión colectiva y trae una memoria colectiva y un almacenamiento. Uno puede no saber qué está pasando, pero realmente puede evocar a través del fútbol muchas cosas relacionadas al fútbol y relacionadas al entorno del fútbol de ese momento. Lo que se llama la terapia de la reminiscencia. Una vez más, se le agradece siempre al fútbol por esta participación. Fíjense aquí las fotos que Alma siempre publica en las redes también, Fútbol versus Alzheimer, las campañas de Racing, ¿sí? La campaña del no me acuerdo, ¿no? Del capitán de Racing, cuando salió luego un partido, para visibilizar que el olvido es el síntoma capital de la enfermedad de Alzheimer, y después la otra campaña, confundir los nombres, confundir personas, también puede ser un claro síntoma de enfermedad de Alzheimer. Eh, Recordemos para terminar que estamos hablando de lo que se considera la nueva epidemia del siglo XXI. La enfermedad de Alzheimer afecta a una familia entera.
El diagnóstico temprano siempre va a mejorar la evolución y la calidad de vida del paciente y del entorno. Conocer la enfermedad, conocer la demencia implica tomar medidas a tiempo. Conocer implica identificar factores de riesgo, tratarlos y así enlentecer la evolución. Conocer la enfermedad de Alzheimer implica incluir y no estigmatizar, ¿sí? Así que yo les agradezco a todos por la participación y agradezco una vez más ser parte del Comité Científico de ALMA y gracias por sumarse a la campaña y de esa manera vamos a finalizar la campaña de mes mundial del Alzheimer. Bueno, muchísimas gracias y quedo abierta a las preguntas. Bueno, Cecilia, excelente, excelente exposición. Muchísimas gracias. Sos tan clara, sos tan didáctica, es maravilloso. Y por Muchas supuesto, gracias. súper didáctica, muy, muy didáctica. Y sobre todo, bueno, agradecerte desde Alma, por supuesto, que nos vendés muy bien, vendés todos nuestros servicios, los grupos de apoyo, las evaluaciones neurocognitivas, está bárbaro. Muy bien, nuestra página. Así que bueno, en ese sentido, el trabajo ya está realizado gracias a Cecilia. Bueno, Cecilia querida, vamos a transmitirte, acá Daniela te va a transmitir algunas de las preguntas que estuvo anotando, ¿sí? Bien. Bueno, surgió interés sobre todo por los 10 nunca del cuidador. Si podés explayarte un poco más en cuáles son esos 10 nunca, a qué hace referencia. No sé si me los voy a acordar todos los días nunca del cuidador. Vamos Lo tendré que a esperar. adelantarle Podemos, a los concurrentes del día de hoy, sí, están en la página de Alma están en la página de enunciados. Alma, Sí, exactamente, están enunciados todos los días del cuidador, lo debo tener por aquí. Si quieren yo les comparto una presentación, a ver si los Vale. tenemos, a ver si perfecto. los debo tener. Esperen un poquitito. Sí, son Bien. muy interesantes porque, acá, a ver, Mientras tanto, yo les puedo decir sí, uno, por lo menos, que uno de ellos es nunca contradecirlo al paciente, ¿no? exactamente. No Nunca contradecir. contradecirlo, Ahí está, exacto. dale. Exacto. Nunca contradecirlo es importante, siempre tratar de ir negociando. A ver, vamos a ver si los tenemos a los 10 porque son muy interesantes los 10 del nunca del cuidador. A ver, tenemos el estrés. Los quiero mencionar, acá está. ¿Los tenés ahí? Eh, ¿Puedo compartir pantalla? Sí, 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 sí. estás A habilitada ver, todavía, sí. sí, 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 sí. A ver, espera, Ay, vamos a Celia, ver si podemos. Las tengo aquí. Acá está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Miren, vamos a leerlo, ¿sí? Los 10 nunca del cuidador son, nunca discutas con el paciente, con el enfermo, ponte de acuerdo con él, ¿sí? O sea, hay que ponerse de acuerdo, nunca tratar de discutir, ¿sí? Nunca tratar de razonar con él, tratar siempre de distraer la atención, ¿sí? Es imposible, es muy difícil razonar con él. La verdad es que no se aconseja. Siempre tratar de, por ejemplo, está obsesionado con algo, entonces si lo decimos una vez, si lo decimos dos veces y vemos que no estamos pudiendo con esa estrategia, ¿qué hacemos? Uy, me está llamando por teléfono fulano de tal. Prendo la televisión. Uy, qué lindo, mira qué programa interesante. O sea, lo saco del foco. ¿Sí? Este es el número dos. Tres, nunca lo avergüences. Hay que estimularlo. Nunca se le dice lo que algo está haciendo mal, ¿sí? Hay que reforzar lo que podría ser mejor y o si no ignorarlo. Es lo que está haciendo mal. Nunca tratar de darle lecciones, ¿sí? Enseñarle ahí, ¿no? Porque eso lo minimiza a la pesar. Hay que tratar de tranquilizarlo, sacarlo del estímulo y tratar de ver otras cosas, ¿sí? A ver, después, nunca pedir que recuerde. Siempre tratar de rememorarle las cosas o darle alguna pista o tratar de pasar lo que no recuerda, tratar de pasarlo por alto. Nunca decirle, ya te dije, aunque lo repita las veces que sea. Y esto es algo que hay que insistir, ¿no? Por eso me parece que es interesante dejar esta diapositiva. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y sobre todo los que están iniciando, como no registran, tienen una amnesia, no registran la nueva información, por lo tanto no la almacenan, ¿sí? Como que nunca hubiera existido esa información. Entonces dicen lo mismo todo el tiempo o hacen lo mismo todo el tiempo. Y eso genera un estrés en el cuidador. El cuidador ese se enoja, y ya te lo dije, mamá, ya te lo dije, papá. Hay que tratar de no decirle, ya te lo dije. Porque el paciente lo único que recuerda es que lo tratan mal, nada más. Entonces, cuando uno va a la consulta, ese paciente está angustiado. Cuando uno le dice, ¿qué te pasa? No, me olvido. Y el familiar lo reta. Entonces él dice, no sé, me retan todo el tiempo. ¿Mm?
el paciente se angustia porque no percibe que él se olvida. Lo único que percibe es el enojo. Y eso les aseguro que eso se fija. De eso sí se acuerdan. De que alguien le dijo algo, eso sí se acuerda. Entonces, nunca hay que decirle, ya te lo dije. Tratemos de sacarlo del foco. Si está insistente con algo, lo sacamos del foco. Prendemos la televisión, nos ponemos a bailar, hacemos que nos llaman por teléfono. Me voy al cuarto y cuento hasta 100. Cuento hasta 100 si estoy enojada, pero nunca me la agarro con él. ¿Sí? Es muy difícil. Sé que es muy difícil todo esto, pero hay que tratar de lograr esos 10 nunca del cuidador. ¿Sí? Uno nunca le tiene que decir, no puedes hacerlo. ¿No? Hay que decir, haz lo que puedas, no importa. Vamos a hacer tal cosa. Y si no lo puedes hacer, no importa, haz lo que puedas. Lo hacemos después. ¿Mm? Y esa tarea que estamos viendo que le está haciendo difícil, la dejamos de alguna manera sin que él se frustre para otra oportunidad. Vamos sacando el foco, ¿sí? Como de siempre digo. Nunca dar órdenes ni exigir, tratar de que las cosas salgan de abajo hacia arriba, ¿no? No hay que bajar la orden como un lineamiento. Eso no les cae bien, ¿sí? Tratar, sobre todo porque a veces empiezan a invertirse los roles, ¿no? Yo estoy cuidando, por ejemplo, a mi mamá no le va a gustar que yo le desordene cuando ella me lo daba a mí. ¿Mm? Esto de dar a mi hija, a mi hijo, me retan, no queda bien, no les hace bien y realmente los angustia, ¿eh? Siempre hay que darle ánimo, nunca ser condescendiente y nunca forzar, ¿eh? Hay que reforzar la situación, ¿sí? Nunca forzar algo que no se puede hacer. Hay que reforzarlo, ver de alguna manera cómo poder solucionar. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Pero también es algo que hay que hablar con el cuidador, ¿sí? Uno no puede hacer todo lo que debería hacerse cuando uno tiene un enfermo con Alzheimer, ¿sí? Hay que tratar de hacer lo que se pueda en la medida que el paciente pueda, quiera. ¿Eh? Si una persona nunca salió de su casa, nunca fue a un club de jubilados, nunca hace tal cosa, ¿por qué lo podría hacer ahora? ¿Por qué nos vamos a ensañar a que vaya a hacer tal cosa? Ya sabemos que es bueno para la salud, pero si nunca lo hizo, y no quiere, y no quiere, y no quiere, realmente a veces se hace lo que se puede, ¿sí? Se harán cosas en su domicilio. Lo importante es que la persona esté feliz en donde esté, de la manera que sea. Esto es una cosa muy artesanal. ¿Eh? Entonces, eh, todo lo que uno pueda decir, a veces hay que evaluarlo en el contexto. Cada persona es única, tiene una historia, tiene una biografía, ¿sí? Y a veces lo que le hace bien a mi vecino no le hace bien a mi mamá. Porque a veces mi mamá no lo puede hacer eso, porque nunca lo hizo. Entonces, todo esto, los 10 nunca del cuidador, también tienen que ver con las historias de vida, con cómo uno se maneja con la otra persona, con el contexto, muchas variables, ¿no? Acá. Entonces, bueno, estos son los 10 nunca. Pero bueno, hay que charlarlo los 10 nunca, ¿no? Son No, pero difíciles a bien, veces de bien, bien, afrontar. muy bien. Buenísimo. A ver, acá tenés algo más. Sí, tenemos una pregunta relacionada. Creo que acá hay algunos cuidadores conectados y otra de las preguntas tenía que ver con cuáles son las recomendaciones para los cuidadores, justo, justo lo que estás compartiendo ahora, para no... Sí, Es una genia, previsora de todo. Sí, sí, sí. tengo Te dejo todo. hablar, te dejo hablar. Perfecto. Para lo que es el estrés del cuidador, esto también está en la página de Alma. Esto es una transcripción de la página de Alma. Eh, Así que esto lo pueden sacar de ahí, no lo dije yo, lo dice la página. El estrés físico y emocional de cuidar a una persona con Alzheimer es muy grande, más de lo que uno puede pensar, y sobre todo en las etapas de transición del deterioro cognitivo hacia la enfermedad de Alzheimer, en donde el paciente no quiere ser cuidado de alguna manera. Entonces, esto genera mucho estrés. Y ni hablar en los estadios avanzados. El estrés del cuidador está mucho más relacionado con los aspectos conductuales que cognitivos, ¿sí? Cuanto peor está el paciente desde el punto de vista de la conducta, mayor va a ser el estrés del cuidador, ¿sí? O sea que el cuidador se estresa mucho más por una ansiedad generalizada del paciente, por un vagabundeo, porque se te pega todo el tiempo atrás y no te deja hacer nada. Este tipo de actitudes que farmacológicamente podrían llegar a ser bastante manejables con un diagnóstico temprano y un seguimiento del paciente cada 3 o 6 meses con un neurólogo. El estrés del cuidador es importante que se informe sobre la enfermedad, como estamos haciendo ahora,
y así poder planificar qué cuidado va a tener. Y cuando aparece cada cosa, tratar de consultar al médico o darle las pautas al cuidador de qué podría hacer con la medicación. A veces la consulta con un neurólogo, con un clínico o con un psiquiatra recién a los 2 meses. Entonces, si uno le da las pautas claras al cuidador sobre, por ejemplo, el manejo de una medicación, si vos ves tal cosa, aumentarla hasta que vos me veas, seguramente eso también lo va a tranquilizar al cuidador, ¿sí? Compartir problemas con otras familias, con grupos de apoyo. Esto es importante. Cuando una persona empieza a ver que se enferma, empieza a tomar más medicamentos, no puede dormir a la noche, tiene que ir al clínico, o no tiene tiempo de ir al clínico, pero realmente la está pasando mal, llora, está nervioso, está con hipertensión arterial, son síntomas de que está teniendo un estrés. A veces es importante que el médico que trate al paciente se dé vuelta y le diga al cuidador, ¿y vos cómo estás? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? Como venime a ver aparte y charlamos, ¿sí? Charlamos de qué es lo que está pasando. Me parece que estaría bueno que compartas experiencias de otras personas, grupos de apoyo, psicoeducativos, ¿sí? Talleres, porque es importante compartir experiencias y saber qué hicieron otras personas con lo mismo que estás pasando vos. Entonces, los grupos de apoyo son fundamentales, tomarse el tiempo para uno mismo. Es importante que empiece a delegar las actividades en un tercero, ¿sí? Y cuando lo delega las actividades en un tercero, se vaya de la casa y haga algo para él, si se toma un tiempo libre, fuera de la persona. Y esto es importante ya decirlo desde inicio, no al final de todo, porque al final de todo el paciente tiene tanto apego por el cuidador que cuando se va llora y hay una crisis existencial. Entonces, ya ahí es tarde. Entonces, estas pautas hay que darlas ni bien ingresa el paciente en estadio de trastorno cognitivo o demencia. O sea, hay que empezar a planificar de alguna manera cómo ir poniendo una tercera persona para ese familiar ir saliendo de a poquitito, ¿sí? Del lugar de cuidador, ¿bien? Reconocer las limitaciones. Yo no puedo. Tratar de ver una red, ¿no? Eh, ¿Con quién cuento? Cuento con mi hija, cuento con otro hijo. Bueno, ¿qué hacemos entre todos? Yo estoy con papá, yo estoy con mamá, pero también me gustaría que pues, los remedios los lleve tal persona, los médicos se puedan encargar tal persona, de los pagos se pueda encargar el otro hijo. Hay una red, no hay una red, y si no, tratamos de buscarlo, ¿no? Tratamos de tener una asistencia social. Esto también es importante. No culparse. Esto no es culpa de nadie. Él no lo hace a propósito, está enfermo y no es personal. Lo hace porque está enfermo, ¿sí? Y obviamente recordar lo importante que es para usted, obviamente para las personas, la persona tiene una enfermedad de Alzheimer, pero sigue siendo un esposo, una esposa, un hijo, una hija, ¿no? Eh, un tío, un hermano, o sea, está enfermo. Y eso es algo que es importante y hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo bastante con terapia, con apoyo, con grupos de apoyo, y de esa manera se va aliviando la carga, ¿no? Creo que acá en el público hay muchas personas que han pasado por esto, saben mucho más que yo de lo que son, ahora son tan empoderadas, son líderes que transmiten conocimientos, muchos de los que están acá y se puede, ¿no? Así que me parece que eh, de poquito las cosas van entrando y uno va aceptando, ¿no? Y si uno va aceptando, se va relajando un poco más. Buenísimo. Hay una pregunta muy interesante que surgió en las charlas anteriores y está buenísimo poder escuchar la perspectiva de cada profesional y es si el paciente debe saber de su diagnóstico o no, si tiene alguna utilidad, si sirve, si no es recomendable. No, es que no se puede generalizar, ¿cierto? No se puede generalizar, esto no es uno más uno, dos. El paciente es distinto, cada paciente es diferente, tiene una historia de vida, tiene miedo a enfermedades, y eso hay que respetarlo, ¿no? Y uno se tiene que dar, y eso surge de la relación médico-paciente. No todos son iguales, no siempre uno le da amoxicilina a una angina. Yo le puedo dar amoxicilina al dúo, le puedo dar un montón de cosas, o sea, y esto con la demencia es igual. Hay gente que tiene mucho miedo de tener Alzheimer, entonces, y te das cuenta que tiene miedo, ¿por qué? Porque la mamá lo tuvo, el papá lo tuvo, y ella los cuidó, y el hermano lo tuvo, y está en un estrés tan grande que lo que más lo perjudica es el estrés. Entonces, de alguna manera, tiene que saber que está en una condición que no es normal. Tampoco está en condiciones de saber que tiene la enfermedad
porque por ahí yo le genero un problema más importante de lo que es la enfermedad, ¿no? La palabra del médico es muy dañina a veces, ¿sí? Del personal de la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, estamos o sea, en una, siempre hay que decir, trata de decir la verdad, trata de que la persona sepa que la condición que tiene es un trastorno cognitivo, que no es parte de un envejecimiento y que tiene riesgo de tener Alzheimer, ¿sí? Entonces, si es necesario la adherencia, es necesario que haga todo lo que tiene que hacer, desde el punto de farmacológico, no farmacológico, que pueda hacer todo lo que tiene que hacer para tener una vida digna, para estar autónomo y no progresar hacia perder la dignidad, digamos, y perder lo que tiene que ver con el autocuidado, el control de su cuerpo, de sus emociones, o sea, y depender de alguien. Entonces, es importante tratar de esa manera. Si y ahí va a surgir una importante charla y uno se va a dar cuenta si alguien quiere saber y no quiere saber. No, los diagnósticos a veces en estas enfermedades que son crónicas no se dicen, por lo menos en nuestra idiosincrasia acá, en los latinos, en general no se dicen de una, uno puede decirlo de alguna manera en varias entrevistas, el paciente se va a dar cuenta que lo que está tomando como medicación es un fármaco para enfermedad de Alzheimer. Entonces por ahí viene la segunda vez y dice, esto es para la enfermedad de Alzheimer. Y uno tiene que decir, sí, lo que está tomando es para la enfermedad de Alzheimer, porque estamos tratando un deterioro cognitivo, ¿sí? Para evitar que usted tenga esta enfermedad, ¿sí? O mire que lo que entonces, hay gente que de repente viene y me dice, yo quiero saber y quiero que me diga que tiene Alzheimer. Ojo con eso, ¿no? Veamos un poquitito que no esté con estrés, que no tenga una historia psiquiátrica importante, porque a ver si por ahí esa persona quiere saberlo de una forma impulsiva y después se va del consultorio y hace algo, ¿no? Con esa información. Entonces, no hay ningún apuro para comunicar los malos diagnósticos en este tipo. Esto no es una enfermedad oncológica que uno tiene que ya tener una quimioterapia o una enfermedad cardiovascular que son tiempo dependientes. Entonces, uno tiene que evaluar cada paciente, cada contexto, cada situación, la información, siempre hay que darla, que no es un envejecimiento normal, que va a tomar medicación, de que tiene riesgo. En un momento hay alguien que querrá saber que tiene Alzheimer, sí, probablemente, lo vamos a decir, y la gente que no quiere saber porque nos damos cuenta y tiene miedo, bueno, podemos disfrazar eh, digamos, la comunicación de alguna manera que él sepa que está teniendo Alzheimer, ¿m? Y de alguna manera yo no lo pierda como paciente, ¿sí? O sea, uno lo que tiene que ver como médico es tratar de no herir al otro. A veces hay personas que quieren saberlo, pero no en este momento, no en este momento. Siempre hay que ir con la verdad, en el momento que sea lo más oportuno y que yo considere que sea prudente para esa persona, ¿sí? Eso es lo que yo puedo decir, no puedo generalizar. Perfecto. Bien. Surgieron algunas preguntas más acerca del factor hereditario de la enfermedad. Si es tan así que si mis papás lo tuvieron, yo también lo voy a tener. ¿Cómo funciona la parte hereditaria? Sí, en la enfermedad de Alzheimer tiene una forma esporádica, una forma con agregación familiar y una forma hereditaria, ¿sí? Como que hay tres grandes formas, por decirlo de una manera. La forma que uno ve siempre que tienen nuestros familiares es generalmente o un caso esporádico en la familia, uno solo lo tiene, mi mamá, mi papá, o dos familiares lo tuvieron. Distinta es la forma del Alzheimer hereditario en donde la mitad de las generaciones y a edades tempranas tienen el Alzheimer. Por ejemplo, son 5 hijos o 6 hijos, 3 tuvieron. A su vez, el padre lo tuvo, el abuelo lo tuvo, los tíos lo tuvieron. O sea, estamos hablando de una transmisión autosómica dominante, donde el 50% de las generaciones van teniendo la enfermedad. Si estamos en presencia de esa enfermedad de Alzheimer, que generalmente se puede dar entre los 40 y 50 años, ¿sí? En donde la mitad de todas las generaciones lo tuvieron, eso se llama Alzheimer hereditario. Eso se estudia, se trata de identificar un gen, hay determinados genes que se identifican, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 21, etcétera, etcétera, se identifican y ahí hay un asesoramiento genético, que se tiene que mandar a la familia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los otros casos
son variantes esporádicas en general, en donde uno, si tiene un familiar con Alzheimer, tiene más riesgo, el doble de riesgo, ¿sí? Que alguien que no tuvo un familiar de tener Alzheimer, el doble de riesgo. Nada más, no significa que yo lo vaya a tener. Es como tener un hipertenso en la familia. Es como tener una paciente con cáncer de mama en la familia. ¿Qué hace uno? Uy, te preguntan, ¿antecedente de cáncer de mama? Sí, mi mamá. Bueno, entonces hay que cuidarse, ¿sí? ¿No es cierto? Hacemos la mamografía. En este tipo de Alzheimer, los más frecuentes también. Cuando yo tengo un familiar de primer grado con Alzheimer, yo estoy en el doble de riesgo que mi amiga que no lo tiene, a medida que envejezco. Si tengo dos familiares, ¿sí? Una tía, mi mamá y una tía, ¿sí? Por ejemplo, tengo casi 3 veces el riesgo. Y así voy sumando riesgos, pero puedo no tenerlo. ¿Mm? Entonces, eh, eso es el Alzheimer que todos vemos. Si yo tengo ese antecedente familiar que me pone más en riesgo, lo que tengo que hacer con todas las medidas que dije, controlar todos esos factores lo antes posible. Si yo sé que mi mamá tuvo y mi tía también, nada más de toda la familia que tengo más riesgo que todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? Y desde los 30 años, 40 años, empiezo a andar en bici, bajo de peso, no fumo, hago todo bien en la vida. Difícil, pero bueno, tratando de controlarme los factores de riesgo. Si me angustio, trato de no angustiarme, trato de tener bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no es una pavada. Si uno pudiese hacer eso, identificar eso, realmente podríamos cambiar la evolución de la enfermedad. ¿Mm? Sí, así que bueno, eso es un poquito la genética, eh, rasgos grandes de lo que sucede con el Alzheimer, ¿no? Bien. Justamente llegó otra consulta relacionada, es ¿qué sería lo más recomendable teniendo en cuenta la prevención Eso. eh, con respecto a los ejercicios cognitivos, de estimulación cognitiva? Para prevención, digamos, ¿no? Sí, A ver, depende de la edad, ¿no? Porque si vos tenés un trastorno cognitivo en la familia y vos querés prevenir, lo ideal es no dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Tratar de no jubilarse, entonces mantenerse activo con un trabajo, eso es una de las principales estimulaciones. No necesita una estimulación cognitiva si el paciente permanece activo, laboral, físicamente, socialmente activo. Eso, eso ya es preventivo, ¿sí? Ahora, si deja de trabajar, si deja de tener una actividad, por supuesto que ocupar el cerebro en otra cosa, el cerebro y el físico en otra cosa, desde socializar, anotarme en un deporte, hacer desde crucigramas, palabras cruzadas, algo que desafíe nuestro cerebro, empezar a estudiar un idioma, algo que nunca hubiese querido, por ejemplo, o nunca se me hubiese ocurrido, empezar a estudiar en las universidades, que a veces hay cursos sobre arte, sobre fotografía, sobre algo que sea diferente. Eso es desafiante. Todo lo que desafía nuestro cerebro es desafiante y eso es preventivo, ¿no? Entonces depende lo que uno esté haciendo. Y si uno está cansado y sigue activo y tiene olvidos, la verdad lo que uno debiera decir es que baje el estrés, ¿no? Porque mantenernos activos a los 60, 60 y pico de años, estresados por un trabajo, también eso es peligroso, ¿no? Entonces, mantenernos activos está bueno y cuando uno pesquisa que hay estrés por la condición socioeconómica que estamos viviendo, bajar ese estrés, pero mantenerse activo, ¿no? Eh, depende del contexto. bien. También nos preguntan, ¿cada cuánto se repiten los estudios en el caso de una persona que ya está diagnosticada? La resonancia, la tomografía, ese tipo de Ah, estudios. no, en general también depende, ¿no? No, tampoco hay una... Yo, yo el estudio cognitivo suelo hacerlo una vez por año, nada más. La resonancia no, al inicio y generalmente si hay algún cambio o deterioró, por ejemplo, la pospandemia, ¿no? O sea, luego de la pandemia hubo mucho deterioro o un cambio conductual. La resonancia al inicio seguro y después cada 2 años o cuando hay un cambio, aparece una cosa conductual que no estaba, veo que hay un trastorno de la marcha, aparece un trastorno de los esfínteres, algo que me hace pensar que está cambiando de estadio o pasó algo.
Y el estudio cognitivo en general yo pido uno por año. Depende de donde esté, ¿no? Porque si yo esté en un lugar donde no tengo la posibilidad de pedir estudio cognitivo, lo sigo con un rastreo, con un Minimenta, con un test del reloj, o con un test de Moca. O sea, depende de donde esté. Estoy en Jujuy y no tengo a nadie, digamos, soy médico de rural, entonces tengo que saber aplicar una herramienta de rastreo. ¿Qué es esto? En 10 minutos tomo un test cognitivo y lo sigo con esto a los pacientes en cada consulta o una vez cada 3 meses, 4 meses, ¿sí? Eh, Eso también es muy útil. ¿Mm? Ujú. Perfecto. Tenemos algunas preguntas más. También consultan en el caso de una persona que, bueno, se toma la decisión de internarla en un hogar o en un Ujú. geriátrico, pero la persona no quiere salir de su casa, si hay alguna recomendación para manejar ese momento de la internación. Es difícil, ¿no? Porque en general hay como, el momento de internar a alguien depende de muchas cosas, a veces de condicionamientos socioeconómicos, socioculturales, no hay nadie que lo cuide, ¿sí? Bueno, entonces a veces independientemente del estadio del paciente hay que ponerlo en un hogar porque no hay nadie que los cuide, los hijos están en el exterior. A veces hay momentos en donde el paciente está muy lúcido para ir a un hogar, pero indefectiblemente tiene que ir a un hogar. O el mejor momento de irse, de internar es cuando generalmente el paciente ya no conoce su casa, tiene problemas de esfínteres, muchos problemas conductuales, hay sobrecarga del cuidador. En ese momento, en general, el paciente desconoce muchas cosas, incluso el cuidador es como que no sabe bien si está en la casa o está en otra institución. Eso es como el momento oportuno, ¿sí? Que se maneja farmacológicamente, muchas veces no se le dice al paciente porque el paciente tiene mucho deterioro. Imagínense que no conoce a un familiar directamente o lo confunde por otro. Entonces, en ese momento, el paciente es llevado, digamos, a la clínica y cada institución le dice cuáles son las pautas, ¿sí? Le dice qué hay que hacer, cómo lo debería hacer, eh, cómo lo debería llevar, en qué condiciones, si se tiene que ir el familiar, si tiene que quedar. ¿Mm? O sea, cada clínica tiene sus pautas. Lo mejor para internar a un paciente es cuando está en estadio muy avanzado y ya desconoce su casa. En el caso de que sea un paciente reticente porque realmente no se quiere internar, porque todavía tiene un estadio medianamente o deterioro cognitivo más leve o Alzheimer leve o moderado, que todavía percibe la casa, percibe que vive ahí, es difícil, ¿no? A veces se habla con la gente del hogar, con el médico de cabecera, con el médico neurólogo. A veces decirle lo angustia mucho. Cuando la decisión ya está, muchas veces, bueno, se medica la angustia y a veces las clínicas optan por decir, conjunto con la familia, ¿sí? Que va a hacerse un estudio y que va a permanecer, por ejemplo, un tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí se evalúa. Pero no hay una recomendación de qué es lo que hay que hacer, ¿no? A veces uno demoniza al hogar y el hogar a veces es la solución. Ojo con eso, ¿eh? A veces es la solución, a veces está mejor un adulto mayor con deterioro en un hogar o sin deterioro que en la propia casa, que está solo, que está aislado, y por ahí cuando va a la institución se encuentra, se hace amigos. Yo tengo muchos pacientes que están mejor institucionalizados que no en su casa. A veces en la casa los pacientes viven episodios de violencia, ¿sí? Violencia del cuidador y mucha, ¿eh? Y de estratos, ¿sí? Y falta de cuidados. Entonces, a veces se abre la puerta a una institución en donde reciben cariño sus propios compañeros, pues está acompañado y se siente mejor, baja la medicación. Entonces, no siempre institucionar a un paciente es un demonio, digamos, y uno es malo por hacerlo, ¿está? Entonces, no hay un 1 más 1, 2, todo depende. Bueno, ya nos quedan pocas preguntitas. Preguntan también acerca de la medicación, puntualmente sobre la quetiapina y la risperidona, sobre los efectos que pueda tener en la rigidez muscular. Sí. Este, Sí, en general, la misma enfermedad de Alzheimer en estadios avanzados ya per se produce lo llaman parkinsonismo, trastorno del movimiento, ya la misma enfermedad sin medicación, ¿sí? Hay determinados momentos en donde produce un problema motor ya, ¿no? Dureza al caminar, rigidez. Ahora, la medicación como quetiapina, risperidona, que son antipsicóticos que se deben usar
para mejorar los síntomas conductuales, también empeoran la parte motora, ¿sí? Los que menos empeoran son la quetiapina, por ejemplo, y lo que más empeoran son la risperidona arriba de 1 miligramo, la haloperidol, por supuesto, la tioridazina, etcétera, etcétera. La quetiapina es el que menos síntomas motores da, lo que menos síntomas da. A ver, si hay que usarlo, hay que usarlo. Uno a veces tiene que poner en la balanza qué es lo que tenemos que mejorar. Lo conductual, o sea, pasa que si el paciente está con dificultad motora, pero no puede dormir, grita, es un llanto permanente, está con delirios, con alucinaciones, entonces realmente hay que poner una medicación así, porque nadie puede vivir con un paciente con estas condiciones y él también la pasa mal. Entonces, hay que poner la balanza de riesgo-beneficio. Le tenemos que decir a la persona, bueno, hay que medicarlo y puede ser que lo empeore desde el punto de vista motor. Siempre con mínimas dosis. Se recomienda empezar con mínimas dosis, el más atípico posible, que es la quetiapina, ¿sí? Dosis de menos de 12,5, 25, y las mínimas dosis por por el mínimo tiempo posible. Ahora, si vemos que lo mejoró la quetiapina y yo se la sostengo, porque yo se la voy a sacar, probablemente vuelve nuevamente, ¿no? Voy a intentar siempre mantenerlo en la medida que ya después no lo requiera, se lo empiezo a bajar. A veces pasa que cuando lo institucionalizamos un paciente tiene que subir la medicación, porque no se hallan, porque están más inquietos, porque buscan al cuidador. Y bueno, ahí está, hay que subirlo. Y ahí se prioriza que él esté cómodo, digamos. O sea, si no se puede golpear, puede deambular a la noche. Entonces, realmente ahí hay un ajuste de medicamentos. Con los medicamentos, eso es difícil. Cada paciente es distinto. A veces hay pacientes que no andan con la quetiapina, hay que pasar a los que más afectan la parte motora, y es así. Porque si no, no se puede sostener un paciente con delirio, con alucinación, con vagabundeo, con que se levanta la noche todos los días, porque se puede caer también, ¿no? Entonces, esto es cada paciente, cada paciente. Es muy artesanal. Bueno, también hay muchas felicitaciones y Gracias. agradecimientos por la claridad sobre todo, y nosotras nos sumamos también, porque la verdad que fue todo muy, muy claro y muy accesible en todos los conceptos, así que muchas gracias, Cecilia. No, de nada, gracias a todos, todas que están ahí. Bueno, les agradezco y bueno, nos veremos entonces el año que viene para una nueva campaña. Como siempre, Cecilia, sí, me sumo al agradecimiento, siempre tan generosa con Alma. Es un placer contar contigo, ¿eh? Una de nuestras neurólogas del Comité Científico de Alma. Así que bueno, genia. Muchísimas gracias. Al resto, bueno, agradecerles haber participado de este encuentro. Como bien la doctora mencionó por ahí, está nuestra página. Cuentan con nosotros, con Alma, nuestra asociación cuya misión es concientizar a la comunidad, reducir el estigma de la demencia y acompañar muy particularmente a todas las familias que padecen el estrés del cuidador, que también explicó Cecilia. Alma ofrece grupos de apoyo a familiares, a cónyuge, y por supuesto también tenemos un asesoramiento personalizado absolutamente gratis para, bueno, esas primeras inquietudes, esas primeras interrogantes cuando nuestro familiar ha sido diagnosticado. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy estamos finalizando a través de esta charla de Ceci, nuestras charlas del mes el Mundial del Alzheimer, pero cuentan con nosotros siempre en las redes y en la Carra 78 estamos para lo que necesiten. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Ceci. Felicitaciones. Gracias, muy amables. Buenas noches. Chao.